Creo en ti. Recuerdo cuando me llamaste, de la oscuridad me libraste, aún sin fuerzas para vivir. Creo en ti. Me tomaste de tu mano, me enseñaste a adorarte, a vivir dependiente de ti. Desde que era pequeña, algunos de mis familiares, de mis tíos, eran cristianos, pero hubo una persona, mi tía Araceli, que ya está en la presencia del Señor, que cuando éramos pequeños empezó a llevarnos a una iglesia. Y entonces, cuando llegó mi adolescencia y empezaron esos problemas que yo había vivido en mi infancia y los que aún seguían pasando, empezaron a ponerse más difíciles las cosas, recordé esos días en que mi tía nos había llevado a la iglesia y así encontré mi primer casa donde el Señor empezó a tratar con mi vida. Y a través de este video yo quiero compartir un poquito este testimonio para que tú puedas entender que en Jesús tienes la esperanza y que también necesitamos romper algunas ideas que tenemos desde siempre de cómo llevar nuestra fe para poder tener un avance, una victoria más grande. Realmente toda la vida está llena de pruebas y circunstancias difíciles, pero el hecho de que aprendamos a vivirlas en Jesús va a ir transformando nuestra manera de vivir y va a hacer que esas pruebas en verdad nos ayuden a seguir creciendo. Y como les comentaba, llegué a los alrededor de mis 15 años a la iglesia cristiana y la verdad es que tengo que decir que los primeros años fueron solamente para mí como un refugio. La iglesia se convirtió en un refugio. Yo he visto muchas personas que tienen transformaciones radicales, pero en el caso mío, la iglesia por los primeros años de congregarme se convirtió en un refugio. Y es que sabes que eran tantas las situaciones que estábamos viviendo nosotros como familia, eran tan difíciles que en verdad yo había pensado a esa edad que la vida no tenía sentido y que todos los problemas que yo tenía eran eternos, que jamás se iban a solucionar. Entonces para mí en ese momento el vivir y con todo lo que estaba pasando era como una película de terror que no tenía final. Y les digo, los primeros años el Señor empezó a apapacharme, me refugió en sus brazos. Esos años fueron años en los que el empezar a escuchar todo lo que Jesús era y lo que podía hacer en mi vida se convirtieron en un consuelo. Pero todavía para esos primeros años las emociones en mi vida eran las que gobernaban. Y podía pasar de estar un momento muy feliz al otro momento completamente dolida, lastimada, herida y con una tristeza profunda y yo creo que en su momento como una depresión. Y empezaron a transcurrir esos años y por eso este canto que Dios nos entregó es eso, es ese periodo en el que Él empezó a convertir mi vida de no tener nada del sentido del por qué vivir, a empezar a amar el servir. Y entonces empezaron a transcurrir los años y empezó a nacer ese amor por servir a Jesús. Pero sabes que aún en ese tiempo, aún todavía había muchas emociones que gobernaban mi vida. Yo sé que a lo mejor tú en este momento puedas estar pasando por situaciones en las que empiezas a buscar a Dios, empiezas a buscar su palabra y a lo mejor entras en un periodo de frustración porque te das cuenta que luego vuelves otra vez a caer en los mismos problemas emocionales y dices, oye, estoy leyendo, estoy orando, estoy buscando al Señor, pero aún mis emociones gobiernan y destruyen los avances que yo pienso que puedo tener, pero no te preocupes, es parte de tu proceso, es parte del crecimiento que Dios está haciendo. La situación es que no pensemos como mal hemos aprendido, que recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos una oración de fe que es hermosa y es poderosa, pero que es el inicio de nuestra transformación en Dios. Necesitamos estar cada día orando, siguiendo buscando, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras caídas. Yo pasé literalmente años poniendo en oración cada día
las situaciones que yo había vivido en casa. Eran realmente difíciles, duras, y entonces el recordar uno de esos tantos momentos, pues me tomaba un tiempo. Y ahí fue donde aprendí que si tú necesitas que Dios transforme tu vida y vaya rompiendo esas emociones que nos han hecho tanto daño, necesitamos confesarlas detalle a detalle. A veces cuando yo hablo de mi situación, sobre todo de la situación con mi padre, que era un hombre alcohólico, violento, destructivo, no es el punto de hablar mal de él ni de lastimar con estas palabras, sino el que tú puedas entender que Jesucristo tiene el poder para transformar nuestra vida. Y entonces te decía, si tú estás pasando ahorita por ese momento de que las emociones aún te gobiernan, tienes que seguir buscando y tú decir, bueno, entonces, ¿cómo tengo que orar? ¿Cómo tengo que seguir orando para que el Señor pueda ir gobernando mi vida y transformando mis emociones para que ya no me trastorne? Bueno, el primer paso, yo te voy a poner un ejemplo sencillo y una oración más o menos como tú tendrás que hacerlo para que puedas empezar a darte cuenta con qué profundidad tenemos que orar. Por ejemplo, yo viví alguna vez el Día de los Santos Inocentes, mi padre estaba ebrio y él dijo ese día que iba a matarnos, a nosotras, a sus hijas y a mi mamá. Y él estaba bromeando. Al final de la noche, como la fecha lo ameritaba, él dijo que todo era una broma, pero empezó a hacer una serie de cosas que empezaron a producir en los que estábamos ahí un terror y un horror en verdad indescriptible. De tal forma que a mediados de esa noche yo odiaba más aún a mi padre de lo que ya lo había tenido por todo el daño que nos había hecho. Y créanme, el odio que yo sentía en ese momento por el revuelto, con el miedo, la ansiedad y la desesperación, las lágrimas de mis hermanas, mis propios sentimientos cruzados de que ahí se iba a acabar nuestra vida fueron muy difíciles. Entonces, cuando yo después empecé a entender que en Jesucristo yo tenía que perdonarlo, pero que tenía que perdonarlo detalle por detalle para ser sana, porque una oración de decir nada más, yo te perdono, papá, en el nombre de Jesús, no funcionaba ni estaba produciendo lo que yo necesitaba para mi libertad en Cristo. Entonces, después de esa experiencia que yo te conté, la oración que hice para ese momento específicamente, tuvo que hacerlo con cada momento en mi vida, fue decirle, Señor Jesucristo, yo perdono a mi padre porque la noche de los santos inocentes él dijo que nos iba a matar, y yo lo perdono porque produjo en mí el temor, horror, la aflicción. Yo perdono a mi padre por habernos dicho estas palabras en las que nos dijo, hoy todas ustedes van a morir. En el nombre de Jesús yo perdono a mi papá. Yo, Señor, pongo también delante de ti el temor, el horror que yo sentía en ese momento. Yo lo entrego también hoy en tus manos. Entrego el odio, el rencor, el resentimiento en contra de mi padre. Entrego, Señor, mi temor. Entrego, Señor, mi ansiedad. Entrego, Señor, ese deseo que yo tengo de que Él se muriera por lo que Él nos está haciendo. Entrego, Señor, y renuncio a todo rencor, a todo resentimiento, a toda falta de perdón que yo siento por mi Padre, por lo que nos hizo hoy el Día de los Santos Inocentes. También lo perdono, Señor, en el nombre de Jesús, y renuncio al rencor, renuncio al resentimiento, renuncio a la falta de perdón, renuncio, Señor, a la ansiedad, y renuncio, Señor, a todo el dolor que en esta noche yo sentí. Y Padre, ahora establezco en el nombre de Jesús lo que dice tu palabra, que tú has anulado el acta de los decretos que había en contra mía, que me era contra el acta de los decretos del odio contra mi Padre, el acta de los decretos del rencor, del resentimiento contra mi Padre. En el nombre de Jesús, en la cruz clavo el acta de los decretos de todo temor, de toda ansiedad, de toda depresión que yo estoy viviendo ahora por esta situación que viví con mi Padre. Y creo, Jesucristo, que tú me haces libre de temor, libre del odio, libre del rencor en contra de mi Padre. Y en el nombre de Jesús renuncio a todas estas cosas creyendo que en la cruz tú las pagaste. Amén. Algo así a profundidad. Tú tienes que orar por cada situación que tú hayas vivido, por lo que sentiste, por tus emociones, por la intención de tu corazón en ese momento, porque cuando tenemos rencor, resentimiento, no solamente es decir rencor, sino por qué tienes rencor, qué fue lo que hizo la persona, o qué fue lo que tú hiciste, cuál fue tu reacción, qué era lo que tú querías en ese momento. Entonces, si tú empiezas a orar de esta forma, vas a empezar a darte cuenta. Yo lo fui experimentando, que después de años, en mi caso, de estar orando por mi padre, yo por fin pude pensar en él
de una manera en que lo perdonaba. Pude llamarle padre o papá, que duré mucho tiempo que no podía decirlo. Pude hablar y aún dar testimonio de estas cosas sin que mi corazón se quebrara o cayera en ese momento en una depresión por un recuerdo, en una angustia. Pero les decía, seguimos caminando y empieza, cada vez las emociones en ese aspecto habían disminuido, pero aún empecé a servir a Dios y aún mis emociones se tambaleaban, aún seguía con eso, pero empecé a servirle. Y aquí entra otro proceso en el que debemos de estar conscientes. No se acabó todo porque yo lo hubiera perdonado diciendo, bueno, ya quedó en el tras en el pasado. No, ahora tienes que caminar con los estragos que por ese pasado tu vida viene ahora cayendo en otro tipo de pecados, en que por ejemplo a lo mejor te puedes sentir inseguro, inmerecedor, puedes sentirte rechazado por las personas a tu alrededor, puedes sentirte que eres incapaz de las cosas que haces en tu escuela, en el trabajo. A lo mejor vas a la escuela y dices, es que yo no sirvo, yo no puedo, yo no lo logro. O sea, yo lo viví mucho tiempo. Y aún puedes estar sirviendo a Dios y decir, yo no soy digno, yo no voy a superar nunca esto, es que todos los son mejores que yo. Y luego a la vez sigues viviendo con las situaciones de tus pecados, por lo como aprendiste a vivir, por todo lo que traías arrastrando. Pero entonces por eso es tan indispensable que cada día nosotros tengamos un tiempo en el que digamos, a ver, Señor, ¿sabes qué? Hice esto, pero Señor, yo me doy cuenta que esto no es agradable delante de ti, porque por ejemplo, desde el momento que nos sintamos indignos, inmerecedores o incapaces, vamos en contra de lo que Dios establece para nosotros y quien nos dice que somos. En Jesús somos real sacerdocio, en Jesús somos su nación santa, en Jesús somos reyes, en Jesús estamos capacitados, en Jesús somos preparados. Le decía el Señor a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Y esas palabras tenemos que estarlas orando. Y les decía, yo servía a Dios, pero aún muchas cosas hacían estrago en mi inseguridad. Yo, gracias a Dios, Él me ha dado una mente buena para el estudio, pero hubo años de mi vida en que no sobresalía. Tenía buenas calificaciones, pero mis inseguridades tambaleaban mis estudios. Por eso te puedo entender, mis inseguridades tambaleaban mi relación con mis compañeros, con mis amigos, con mis hermanos en Cristo. Pero te digo, lo que Dios me enseñó a mí, que fue un parteaguas en mi vida, es el entender que yo necesitaba estar siempre reconociendo en qué tenía que ponerme a cuentas delante de Dios, porque vamos venciendo una cosa y va otra manifestándose por las mismas vivencias. Te vas enseñando a hacer las cosas como tú piensas para sobrevivir. Entonces, si tú te quedaste en el proceso de nada más confesar tus pecados en Cristo cuando lo recibiste y no sigues un proceso constante, te vas a quedar en esa área de las emociones y entonces vas a tener todas tus relaciones, todo tu andar, siempre vas a repetir los mismos patrones, los mismos pecados, las mismas situaciones y vas a decir, oye, yo me relacioné con un hombre violento y luego volví a relacionarme, luego pensé que ya había salido, lo dejé, nos divorciamos, me separé, lo que tú quieras y gustes, y después, según tú conociste ahora sí al indicado y resulta que al cabo del tiempo te das cuenta que era lo mismo, pero no era él. Eres tú que no has sido transformado. Necesitamos estar en ese constante trato con Jesús. Te digo, yo le seguía sirviendo, pero aún entendí este proceso y aún en ese tiempo era todavía no como ahora lo entiendo y sé que aún cuando pasen los años lo voy a entender mejor, pero ahí el Señor empezó a hacer otra cosa. ¿Y sabes qué otra cosa Dios hace en ese proceso? No es para que lo cambies, entonces nunca voy a estar feliz. Vas creciendo, vas dándote cuenta que eres más pleno cada día. Y entonces, te decía, yo empecé a servir y empecé a amar el poder interceder por otros de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Entonces no quieras esperarte a que seas perfecto para servir, no te sientas que no puedes honrarle sirviéndole porque no estás perfecto, vas a servirle cada vez, vas a ir creciendo y tu servicio va a ser cada día mejor, más fuerte, con más autoridad. Entonces hubo un tiempo en mi vida en que cuando yo empecé a ver a otros muchachos como yo que pasaban a lo mejor no la misma situación de violencia que yo vivía, pero alguna parecida en otras situaciones, el Señor empezó a darme ese amor por anhelar dones.
Y entonces en mi oración empecé a incluir el anhelar los dones de revelación, de conocimiento, lo que yo necesitaba para que el corazón de Dios pudiera entrar en la necesidad de otras personas que habían padecido como yo. Y empecé a clamar, y ahí están otras oraciones que necesitamos hacer. Lléname del conocimiento de tu voluntad, Señor, en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual, para que ande como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de ti. Y ahí eso lo puedes encontrar en Colosenses. Y si tú lo haces una oración en tu vida, créeme lo que Dios va a empezar a obrar así. Y entonces te digo, ahora han pasado ya muchos años de que recibí a Cristo, muchos años de aquellas vivencias que te he compartido. He tenido, como todos nosotros, tropiezos graves en mi vida. Pero sabes que lo único que yo aprendí en cada tropiezo que tuve, y que eso fue lo que yo sé que ha jugado en crecimiento en mi vida, es que yo iba y reconocía el por qué había pecado, las intenciones y aún las afectaciones pasadas que me habían llevado a esos pecados, a esos errores delante de Dios. Y entonces el Señor ha ido transformando mi vida de una forma que ahora yo puedo entender eso, pero aún sigo creciendo. Y ahora estoy casada, tengo hijos. El hecho es que mi máximo anhelo de tener un esposo que amara a Dios igual que yo, que hubiera pasado situaciones difíciles igual que yo, hubiera sido también transformado, se cumplió. Pero aún en ese no es el final con un cuento feliz. Aún tienes que seguir trabajando, porque aún ya en tu matrimonio se van a manifestar otras cosas que tú aprendiste a vivir en tus tiempos de deficiencia, de pecado. Y tú tienes que ir caminando, ir poniendo cada día esas cosas delante de Dios. Pablo decía, no, yo no pretendo ya haberlo alcanzado, sino dejando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Él no lo dejaba atrás, decir, no, ya no pasó nada, no. Él dejaba atrás, poniéndose a cuentas con Dios cada cosa, y ahora sí se quedaban atrás porque él estaba buscando, y el Señor perdonaba y lo hacía crecer, y entonces él seguía. Y dice otro cosa que Pablo decía, vamos creciendo de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y es verdad, aunque al presente, como yo, estés pasando situaciones que creas que no vas a superar, las vamos a superar. Cada vez las pruebas, pasa la prueba, te das cuenta del crecimiento, del poder que Dios manifestó en esta obra, y te vas a dar cuenta que viene otra y tienes que seguir trabajando, pero que ya no vas a ser el mismo que eras en la prueba anterior, sino que ahora vas a tener más plenitud en ti. Y les digo, nosotros al presente como familia estamos pasando una situación, una prueba que se ha alargado por meses. Ha sido muy difícil, más complicada. Yo no te puedo decir que todo el día estoy con el gozo y la alegría, todo lo que da, pero sabes que sí es algo que puedo decirte, que si tú entras a estos procesos constantes de estarte poniendo a cuentas con Dios y reconociendo en qué estás pecando todavía contra él, y qué cosas en ti y en mí deben de morir, una cosa sí te puedo decir, ya los tiempos cada vez más en que ese pensamiento que es en contra de lo que Dios establece y produce destrucción, el que no puedo, no voy a salir, son más cortos, y la manifestación de toda la palabra que ya está grabada en tu mente y en tu corazón va a ser más largo. Entonces ya va a ser más fácil que puedas identificar en la prueba que estás pasando la afectación que te está aún produciendo que no avances. Y entonces vas a poder ver más con claramente lo que estás pasando, y entonces vas a darte cuenta que ya vives en una victoria, ya más fortalecido, ya más fuerte, ya tus brazos, tu pierna, ya más derechos, esperando con más fuerza lo que Dios establece. Y les digo, vas a tener aún tus problemas de flaqueo, de repente, estamos en esta tierra, somos carne, pero entre más aprendamos a ponernos a cuentas con Dios, más vamos a crecer y más vamos a ser victoriosos. Yo te puedo decir, yo no soy la persona que era hace un año, y tampoco la que era hace 5 años cuando le servíamos en otro lugar, la que era hace unos 20 años que ministraba liberación de tiempo completo, mucho menos la que era hace más años cuando tenía mis 15 años. Dios ha ido transformando mi vida, y sé que la va a seguir transformando, y que aún en lo presente, yo sé en que ahorita estamos batallando por la prueba que estamos pasando, pero sé que cuando pasemos esta prueba en victoria y podamos dar testimonio de que salimos adelante, va a venir otra, y entonces el proceso voy a tener que
seguir orando ahora por las cosas que por esta prueba que estoy pasando se pudieron haber manifestado en mi vida para hacernos daño. Pero si tú y yo decidimos nada más seguir caminando y mareando las cosas y seguir haciendo las cosas a nuestra manera, no vas a pasar de lo mismo, van a pasar 10, 20, 30, 40 años y no va a haber un crecimiento. Y ya no te preocupes por las apariencias de otros, porque en apariencias podemos manifestar una cosa, pero en la intimidad y en la soledad de nuestra privacidad son otras. Y desgraciadamente, entre más necesitemos manifestar en público que tenemos plenitud en todas las cosas, es que quiere decir que a lo mejor más estamos clamando en nuestro corazón para ser libres. Y quiero ahora con este canto que podamos entender, si tú como yo puedes estar pasando, yo pasé una situación difícil por mi paternidad, porque mi padre era esclavo del alcohol, esclavo de la violencia y esclavo de muchas cosas. Tú puedes estar, si mi papá no era eso, pero de alguna forma pudiste haber vivido cosas. Los padres no somos perfectos, créanmelo, o sea, nos equivocamos grandemente, aún como queriendo agradar a Jesucristo, seguimos equivocándonos. Y entonces hay situaciones en tu vida, a lo mejor tus papás eran exigentes, a lo mejor estaba ahí, no estaba, y tú sigues padeciendo eso, y te has entregado al mundo para sentirte pleno, abundante, o te has entregado a la apariencia de que puedan ver que entre más moderno es tu carro, es que estás mejor, porque así viviste por la escasez, en fin, infinidad de cosas, pero tú has querido vivir en tus caminos, llevas un matrimonio, ya te divorciaste, vas por el otro, no sé, o sea, tantas situaciones que vivimos por no querer confrontar nuestra vida pensando que el ponernos a cuentas cada día nos hace débiles, pero creo lo que la palabra establece, que el arrepentimiento nos hace fuertes, porque cada vez que la sangre de Jesús te lava de un pecado, tú tienes una mente más conforme a Cristo, y entonces tú vas a poder ser libre más pronto, tú vas a poder ser más libre de las cosas que ahora consideras imposibles. Y quiero poner este canto en este momento. Iba a meter varios cantos, pero después voy a seguir compartiendo otras palabras, pero hoy quiero poner delante de Dios para que tú y yo entendamos que ya no somos huérfanos, ya no estamos solos. No pelees con Dios queriendo mantenerte firme contra Él, que Él no toque tu vida, porque tú piensas que te va a quitar lo que tanto te ha costado ganar en tus fuerzas, o a lo mejor piensas que ya es tarde. Nunca es tarde. El Señor tiene tiempo para ti, el Señor quiere que nosotros entreguemos cada cosa para sernos libres. Me adoptaste como tu hijo, me diste un nuevo nombre, me llevaste paso a paso a entender tu gran amor. Quitaste la desconfianza, rompiste las cadenas, esas cadenas que me impedían acercarme a ti. Abba Padre, huérfano ya no soy, no más esclavo del dolor, angustia o temor. Abba Padre, puedo acercarme a ti, a ese trono de tu gracia, amor y salvación, y al fin pude entender que no era que no me querías, era este pasado que me impedía acercarme a ti. En el nombre de Jesús, en esta mañana tú ya no eres un huérfano, yo ya no soy un huérfano, no más esclavo del temor, del dolor, de la angustia que te hacen caminar en tus fuerzas, no más esclavo. Puedo acercarme a ti, a confesar mis pecados, a confesar, Señor, que he vivido en mis fuerzas una y otra vez, Señor.
que no me acerco porque sigo pensando que necesito ser ese hombre, esa mujer que se defiende con uñas y dientes contra el esposo, contra la esposa, que se defiende contra todos los que están a nuestro alrededor, y que nadie, vas a permitir que nadie pueda lastimarte, que nadie vuelva a quitarte lo que tú con tanto trabajo has obtenido y has pagado el precio por lo que quisiste. Tienes el dinero y perdiste otras cosas, tienes el esposo, pero vives esclavizado a que te vaya a dejar o te vaya a abandonar, o tantas y tantas situaciones. Eres un joven que piensa que no lo va a lograr. En el nombre de Jesús ya no eres huérfano, ya no somos huérfanos. Si nosotros podemos entender a través de reconocer nuestra condición, pedir perdón por ella a Jesús, que somos en Él libres, que podemos confesar que somos temerosos, que hemos pecado, que hemos convertido mentira, engaño, orgullo, altivez, porque aún el orgullo es otra situación muy fuerte en nosotros para sostenernos y que puedan vernos los demás de pie. Si tú en esta mañana le pides perdón a Jesús por el orgullo, por la altivez, por el rencor, el resentimiento, si cada situación la pones en tus manos, vas a poder entender que ya el pasado era lo que te impedía acercarte a Jesús, y que no estamos solos, que en la situación que estamos pasando, Él está fiel, y que aunque nuestro avance no haya sido el que anhelábamos y que pensemos que el Señor no está ahí o nos ha abandonado, Él está ahí, porque ya no somos huérfanos, porque Jesús es nuestro amigo, pero el Padre también es nuestro Padre, y como un buen Padre nunca nos va a dejar solos. Espero que este video te sea de bendición y que estas pláticas que vamos a seguir teniendo hasta llegar a hablar específicamente de oraciones concretas puedan traer libertad a tu vida. Y en verdad mi oración en esta mañana es que el día de hoy puedas terminar mejor que como lo iniciaste, que ya puedas haber tenido la fuerza para confesar más cosas, más pecados y más sentimientos, para que el día de mañana tu revelación de la palabra esté aún más clara y entonces puedas llegar más rápido a la libertad que estás esperando en Jesucristo. Que Dios te bendiga.